Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics. A esta la materia de cálculo diferencial. En esta sesión vamos a abordar el tema de derivadas de funciones trigonométricas. Y para poder iniciar este tema es importante recordar que existen 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para cada una de ellas también existe una fórmula la cual nos va a permitir derivarlas, y esas fórmulas son las que presento a continuación. En color azul se representa el planteamiento de lo que es la función trigonométrica, y en color rojo ya sería la ejecución de la fórmula ya derivada. Muy bien, entonces aquí están precisamente las 6 fórmulas de las 6 funciones trigonométricas. Y vamos a dar inicio con un primer ejemplo para poder explicar cada una de ellas. El primer ejemplo nos dice que y es igual al seno de 6x. Observa que todas las fórmulas, las 6 fórmulas de las funciones trigonométricas, vienen acompañadas de una variable v. Esa variable v precisamente es a lo que nosotros llamamos argumento, que es lo que le da el valor a la función trigonométrica, que en este caso el argumento es 6x. Este lo vamos a clasificar o lo vamos a definir con la variable v, que es básicamente esta parte de la fórmula. Aquí estamos hablando de seno, entonces quiere decir que vamos a utilizar nuestra primer fórmula. Para poder obtener la derivada, entonces decimos que y' va a ser igual a, vamos a la aplicación de la fórmula, la derivada de seno, dice ahí que es coseno, pero nos dice que es coseno de v, y ya definimos que v es 6x, y esto será multiplicado por la derivada del argumento, por la derivada de v, es decir, de 6x sobre dx. Ahí está, la derivada de 6x. Bien, entonces y' será igual a coseno de 6x, esto lo bajamos igual, y simplemente lo que vamos a hacer es derivar 6x, y la derivada de 6x sería 6. Recordemos que la derivada de una variable x es 1, y 1 por 6 es 6, se queda solamente el coeficiente. Y a manera de organización, en este tipo de problemas, la derivada de v la vamos a mandar al inicio. Es importante también recalcar que este 6 no multiplica a este 6x, ese sería un error. Todo esto va junto, es una función completa. Este 6 multiplica más bien al coeficiente de la función trigonométrica, ya sea seno o en este caso coseno. Entonces, como aquí no viene indicado un coeficiente, se entiende que es un 1, por ello 6 por 1 sería 6 coseno de 6x. Repito, este 6 no multiplica a esta parte, no multiplica al argumento. Por lo tanto, nuestro primer ejemplo quedaría resuelto de esta forma. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 2, que nos dice que la función y es igual a tangente de x al cubo menos 4. Bien, primero lo que tenemos que identificar es el argumento o lo que acompaña la función trigonométrica. En este caso estamos hablando de la función trigonométrica tangente. Lo que viene a la derecha es lo que algunos maestros llaman también como expresión, ángulo o bien, como lo mencioné en este video, argumento. Y eso es precisamente lo que acompaña a la función trigonométrica. Y ese argumento, expresión o ángulo es lo que nosotros vamos a definir de acuerdo a las fórmulas como v. ¿De acuerdo? Y ya una vez identificado v, ahora tenemos que observar nuestras 6 fórmulas de derivación para poder ver cuál es la que tengo que aplicar. De las 6 fórmulas, observemos que aquí tenemos la de tangente, que precisamente es el problema que me están proponiendo. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula. Y' va a ser igual a, vamos a reescribir lo que nos dice la fórmula de tangente, ya en color rojo, que sería secante cuadrada, siguiendo la fórmula, dice que es por v, y v es x al cubo menos 4, y eso va a ser multiplicado
por la derivada del argumento, que en este caso es x al cubo menos 4. Ahí está. Bien, ya solamente nos falta hacer la derivada de x al cubo menos 4. Esto lo pasamos exactamente igual. Secante cuadrada de x al cubo menos 4 multiplicado por, utilizando las fórmulas básicas de derivación, x al cubo, aquí utilizaríamos la fórmula de x a la n, en donde el exponente multiplica la base, bajamos el exponente 3 y nos quedará 3x, y recordemos que al exponente se le resta un entero, entonces 3 menos 1 me quedaría 3x cuadrada. Y menos 4, al ser una constante, recordemos que la derivada de una constante es 0, no se pone. Bien, entonces este 3x cuadrada, al igual que en el ejemplo anterior, lo vamos a organizar al inicio de la función. Es decir, esto me quedará y' igual a 3x al cuadrado por secante cuadrada de x al cubo menos 4. Y ahí quedaría resuelto el ejemplo 2. Bien, vamos con nuestro tercer ejemplo. La función es y igual a menos 4 cosecante de 20x. Primer paso, identificar el argumento. ¿Quién va a ser v? En este caso, v será lo que está inmediatamente a la derecha de la trigonométrica, que es 20x. 20x será el argumento v. Observa que también este ejemplo ahora cuenta de un coeficiente, una constante, menos 4. ¿Qué es lo que va a suceder con ese coeficiente? Pues lo vamos a ir bajando y hasta el final va a multiplicar a la derivada del argumento. Eso es lo que va a suceder de diferente con respecto a los dos primeros ejemplos explicados. Muy bien, ahora vamos a identificar cuál va a ser la fórmula que yo voy a aplicar. Si estamos hablando de la función trigonométrica cosecante, entonces la fórmula que yo tendré que aplicar sería esta última de aquí, cosecante de v. Entonces decimos que y' va a ser igual a menos 4, respetando este coeficiente, y ese menos 4 dijimos que al final va a multiplicar. Entonces yo voy a proteger con un corchete. Recuerda que los paréntesis y corchetes, además de las llaves, indican multiplicación. Va a multiplicar a todo lo que yo vaya a sustituir. ¿Por qué? Porque observa que aquí tengo un signo menos. Entonces ese signo menos lo pongo inmediatamente después del corchete y reescribimos que es cosecante de v. Dijimos que v es 20x multiplicado por cotangente de lo que vale v. Nuevamente la fórmula dice que es v, y v dijimos que es 20x. Cierro corchete y ahora vamos a multiplicar por la derivada del argumento, que en este caso es la derivada de 20x. Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos bien. Ahora, y' será igual a... Aquí podemos utilizar la ley de los signos al multiplicar el menos 4 que teníamos como coeficiente en un inicio por el menos de toda esta expresión. Menos por menos sería más en realidad. Cosecante de 20x por cotangente de 20x por, y aquí vamos a derivar 20x, la derivada de 20x es 20, ahí lo tenemos. Y recuerda que al igual que en los ejemplos anteriores, la derivada del argumento va a multiplicar y se va a reorganizar al inicio de la expresión. Este 20 en realidad multiplica a este 4 como coeficiente. Entonces decimos que y' va a ser igual a 20 por 4, sería 80, cosecante de 20x multiplicado por cotangente de 20x. Bien, en el siguiente ejemplo, el ejemplo 4, tenemos una situación distinta a las tres anteriores. Observa que en esta función, la función trigonométrica tiene un exponente. En las anteriores no tenía exponente, lo que tenía exponente era el argumento. Sin embargo, observa que aquí coseno está elevado al cubo. Aquí tenemos que utilizar otra estrategia, que vendría siendo básicamente la regla de la cadena. Esta expresión es equivalente a decir que esto es igual a coseno
de x al cuadrado elevado al cubo. Estas dos expresiones son exactamente lo mismo. Y tú recordarás que la regla de la cadena la aplicábamos cuando teníamos una expresión algebraica de 2, 3 términos o 4 términos elevado a una potencia. Recordando un poco la regla de la cadena, recordarás que esta expresión nosotros la renombrábamos como u. Entonces, aquí voy a dividir el problema en dos partes. La primera es que esto lo voy a definir como u elevado a la 3. Y vamos a aplicar la fórmula de x a la n, donde tú recordarás que el exponente multiplica la base y a su vez al exponente se le resta un entero. Entonces esto derivado quedará como 3u al cuadrado. Al final recordarás también que se sustituye el valor nuevamente de u. U originalmente era coseno de x al cuadrado. Entonces esto me quedará 3 veces, paréntesis, coseno de x al cuadrado elevado al cuadrado, respetando este exponente, este es de aquí. Y reposicionándolo como lo teníamos originalmente, esto nos quedará como 3 veces coseno cuadrado de x al cuadrado. Recuerda que este exponente solamente afecta a la trigonométrica y no se mete para nada con el argumento. El argumento observa que no se afecta o no multiplica estos dos exponentes. Ahí está. Bien, esa sería la primera parte del problema. La función la convertimos en u. La otra parte del problema ahora va a ser derivar lo que está dentro, porque tú recordarás que la regla de la cadena derivábamos u, pero también teníamos que derivar lo que va dentro de u, la expresión interna, y eso sería una segunda derivada, y esa la vamos a resolver en esta parte de acá. Ahora vamos a resolver la derivada de coseno de x al cuadrado. Si yo tengo que y es igual a coseno de x al cuadrado, tengo que identificar, como en los ejemplos anteriores, el argumento v sería x al cuadrado. Entonces decimos que y' será igual a, tengo que identificar cuál es la función trigonométrica que voy a utilizar para esta derivada. En este caso sería menos seno de lo que vale v, que en este caso es x al cuadrado, por la derivada de lo que vale v, la derivada de x al cuadrado. Ahí está, es una multiplicación. Entonces y' será igual a menos seno de x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y esto nos quedará, este 2x, recuerda que se multiplica por lo que viene al inicio de la expresión. En realidad este 2x es multiplicado por este menos, más 2x por menos sería menos 2x seno de x al cuadrado. Y bien, ¿cuál es el último paso? Tú recordarás que en la regla de la cadena teníamos que multiplicar estas dos expresiones. Entonces, eso nos quedará. Por lo tanto, y' va a ser igual a, vamos a hacer una multiplicación, 3 coseno cuadrado de x al cuadrado multiplicado por, ahora esto de acá, que es menos 2x seno de x al cuadrado. Bien, entonces y' finalmente va a ser igual a, aquí lo que podemos hacer, recuerda, es multiplicar lo que está a la izquierda de las expresiones y reescribirlo al inicio. Vamos a ponerlo en orden. Primero en el orden van la expresión seno. Entonces menos 2x seno de x al cuadrado va a ser multiplicado por ese 3. 3 multiplicado por menos 2x sería menos 6x seno de x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cuadrado. Y bien, es así como hemos llegado al resultado final. Bien, vamos con nuestro quinto ejemplo. El quinto ejemplo nos dice que es una función y igual a secante de x
más 3 veces cotangente de 9x. En este ejemplo, ahora, a diferencia de los anteriores, tengo dos términos en esta función. El primer término es secante de x y el segundo término es 3 veces cotangente de 9x. ¿Cómo sé cuando son 2, 3, 4 o más términos? Bueno, tenemos que tener un signo más o un signo menos que me divida o que me separe a ambos términos. Aquí, para que se te facilite un poco la explicación, yo voy a derivar cada uno de los términos con un color distinto para que vayas viendo las operaciones correspondientes. Para secante voy a utilizar el color rojo. Entonces decimos que y' va a ser igual a... Aquí observa que el argumento es x, solamente x es lo que vale v. Entonces tengo que identificar en las fórmulas de derivación la fórmula de secante. Secante sería la penúltima, aquí está, y la formulita sería esta. Entonces decimos que aplicar la fórmula de secante va a ser igual a secante de lo que vale v, que en este caso es x, por tangente, dice la fórmula, de lo que vale v, que en este caso es x. Y eso también va a ser multiplicado por la derivada de lo que vale el argumento, la derivada de v, que en este caso v vale x. Entonces sería dx sobre dx. Esto de aquí es la aplicación de la fórmula de este primer término. Aquí lo estoy poniendo en rojo. Bien, ahora observa que este ejemplo te expliqué que son dos términos. Ahora vamos a trabajar con este término, el segundo. En el segundo también inmediatamente lo primero que hacemos es identificar el argumento. El argumento en este caso es 9x, esto de aquí. Bien, ya que tenemos el argumento identificado del segundo término, ahora veamos cuál es la fórmula que yo tengo que aplicar. En este caso estamos hablando de la función trigonométrica cotangente. Observemos nuevamente las 6 fórmulas. Cotangente sería entonces la cuarta fórmula, esta de aquí, cotangente. Entonces, al aplicar la fórmula, me dice que va a ser menos. Voy a respetar el signo más, lo bajo junto con su constante o coeficiente. Recuerda que en los ejemplos anteriores te dije que hay que respetar ese coeficiente porque al final va a multiplicar al argumento de este término. Bien, la derivada del argumento de este término. Entonces este 3 lo bajamos exactamente igual y ahora vamos a aplicar la fórmula de cotangente. La fórmula de cotangente dijimos que sería la cuarta fórmula, que es menos cosecante cuadrada de lo que vale v, que en este caso es 9x, y esto será multiplicado por la derivada de v, que en este caso es 9x. Ahí lo tenemos. Bien, ya nada más sería cuestión de organizar mi información. Y' será igual a secante de x por tangente de x por la derivada de x, la derivada de una variable, recuerda que es 1. Bien, eso ahí quedó. Y después esto también lo podemos multiplicar de una vez. Este más 3 puede multiplicar al menos cosecante cuadrado de 9x. Más por menos sería menos 3 cosecante cuadrada de 9x multiplicada por la derivada de 9x. La derivada de 9x es 9. Ahí quedó. Y finalmente esto nos quedará que y' va a ser igual a este 1 multiplicado por 1, bueno, simplemente es 1, o no es necesario poner este 1, simplemente nos quedará secante de x por tangente de x. No es que haya desaparecido, sino que simplemente este 1 multiplica a un 1 que no tengo indicado, 1 por 1 sigue siendo un 1, y no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? Por eso nos quedan solamente estas dos trigonométricas multiplicándose entre sí. Para la siguiente, ahora vamos a multiplicar este 9 del segundo término, que fue la derivada del argumento, multiplica al menos 3, que era la constante que teníamos en un inicio. Entonces 9 multiplicado por menos 3 sería menos 27 cosecante cuadrada de 9x. Y es así como hemos concluido el ejemplo número 5.
Bien, espero que te haya servido este pequeño tutorial sobre derivadas de funciones trigonométricas. Sin más por el momento, espero que des like, comentes en la parte de abajo, te suscribas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.